Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y en esta ocasión me da muchísimo gusto, pues estamos en una casa queretana con un personaje que usted sin duda alguna conoce y conoce muy bien a su familia. Y usted ha oído hablar y vamos a hablar a lo largo de este programa del Sanatorio Núñez Lara. Y para hablar del Sanatorio Núñez Lara, de la familia Núñez Lara, está con nosotros en esta ocasión y para mí es un gran honor dar la bienvenida a Conversaciones al doctor Felipe Núñez Vera, que está aquí con nosotros. Doctor, bienvenido, gracias por recibirnos aquí en su casa. Muchas gracias, sean ustedes bienvenidos. Una familia de tradición médica, una familia que dejó una profunda huella, sobre todo porque el Sanatorio Núñez Lara fue el lugar donde muchísimos queretanos y queretanas nacieron. Efectivamente, sí. Y para hablar del Sanatorio Núñez Lara, hablemos de principio de su padre, el doctor Núñez Lara. Platíquenos algo de su padre, algo de la biografía de su padre y cómo fue que se inicia este sanatorio tan importante. Bueno, él me imagino que siempre tuvo la ilusión de tener un lugar donde trabajar él en lo que le gustaba. Cuando él estudió medicina, se fue a México, era un estudiante pobre, allá terminó, se vino a Querétaro y cuando estuvo aquí en Querétaro lo mandaron a hacer su servicio social a San Juan del Río, con el sueldo de peón. Entonces ahí estuvo trabajando. Después de un tiempo de que terminó lo que tenía que estar haciendo en San Juan, se vino a Querétaro y aquí en Querétaro trabajó en el Hospital Civil que está en la iglesia de Santa Rosa. Entonces ahí hacía de traumatólogo, de partero, de todos los especialidades atendía ahí y trabajó con muchos médicos de aquellas épocas, el doctor Camacho, el doctor Paulín, creo que él no trabajaba ahí, pero en fin, total ahí trabajó ese tiempo y le nació la idea de hacer algo propio para él. Nosotros vivimos en la calle de Juárez 58 Norte, y ahí en la casa, pues era una casa muy grande, como lo son las casas antiguas, y en la parte de atrás había pues una huerta. Entonces ahí le prendió el foco para hacer ahí el sanatorio. Entonces después de un tiempo ya iniciaron las obras ahí y tenía la entrada por un lado de donde nosotros vivíamos. Entonces nosotros chiquillos, pues jugábamos ahí en la entrada y luego muchas veces veíamos a las personas, a los pacientes que llegaban al sanatorio pasar por ahí y nosotros patinando en el patio. Era más o menos lo que considero yo que fue el inicio. Ese fue el inicio. Su padre, el doctor Felipe Núñez Lara, bueno, pues sin duda alguna toda una eminencia aquí en Querétaro, nace en 1913 y se casa su madre, bueno, pues su madre fue Cecilia Vera y fueron 13 hijos, una familia grande como esas familias queretanas de aquellos tiempos. Platíquenos de su padre, su madre y su familia, por favor. Bueno, para empezar, mi mamá vivía aquí 3 casas hacia la izquierda y eran amigos de chicos, me supongo yo. Total que se casaron y ahí primero empezó nada más a tener su consultorio y ahí empezamos pues, a nacer. Primero nací yo, después nació Guillermo, que se murió,
después Cecilia, Guadalupe, María Eugenia, Antonio, Juan, Gabriel, Pilar, Magdalena, Consuelo y Lourdes. Francisco se me anda olvidando. Entonces, pues ahí fuimos creciendo, haciendo travesuras, haciendo amistad con familias como los hijos del doctor Macedo Rivas, como los Cobo. Había ahí pues, muchos amigos donde hacíamos diablura y media. Y nosotros estudiábamos en el Instituto Queretano y nos íbamos por Avenida Universidad, que ahí nada más pasaban burros, peatones y bicicleteros. Entonces, cuando nosotros nos íbamos a la escuela, hacíamos enojar a un policía porque nos íbamos en sentido contrario. Entonces venía atrás de nosotros corriendo, nos dábamos la vuelta a Avenida Universidad y ahí ya llegaba un momento en que no podía pasar más que la bicicleta. Entonces el pobre señor hacía unos corajes diarios, medio regulares, supongo yo. Terminé en el Queretano, entré a la universidad, a la preparatoria. A mí siempre me gustó el fútbol. Yo jugué fútbol desde los pollos. Entonces, el licenciado Reyes Díaz quería que yo jugara con la universidad, pero yo estaba en los pollos. Uh-huh. Y entonces resulta de que cuando terminé la prepa no me quería dar el certificado de preparatoria. Ya después me fui a México. Ahí estuve en el 57, que hubo una huelga de camiones ahí que duró mucho tiempo y yo iba y me parrandeaba cuando iba a ver si ya se iniciaban las clases. Y entonces resulta de que llegó un momento que mis papás me dijeron, no necesitas estudiar. Entonces intentamos ir a Monterrey a ingresar a la Universidad de Nuevo León, pero ya habían iniciado las clases. Entonces me fui a Guadalajara y en Guadalajara ahí fui a la Autónoma de Guadalajara y resulta de que les dije pues que quería yo estudiar o continuar mi carrera y ahí me dijeron que donde había estudiado en México. Me pidieron nada más mi número de credencial y con el número de credencial me dijo, ¿está usted inscrito? Y entonces ya terminé mi carrera ahí en Guadalajara. Después, como le mencionaba, el internado lo hice en el sanatorio, el servicio social en el pueblito. Me recibí en 1965. En esas épocas ya me había casado. ¿Con quién se casó? Y háblenos también de su familia, de sus hijos. Bueno, mi señora se llama Angélica Kaufmann Jensen. Ella venía de Alemania. Nos conocimos porque nos tocaba, supongo yo. Había un doctor, amigo mío, que también había estudiado en las mismas épocas que nos presentó. Y de ahí, pues ya, ahí quedé. Luego, como le digo, nos casamos. Nuestra primera hija nació en 1966. A los 35 días de que nació ella, nos fuimos a Alemania. Allá estuvimos 2 años y medio haciendo mi especialidad. Trabajé en Alemania, en el hospital universitario de Eppendorf. Luego me fui a Suiza, al hospital cantonal de Berna,
los dos de mujeres. Y entonces, como le digo, allá terminé 2 años y medio mi especialidad y ya nos regresamos. Cuando regresamos nació nuestro segundo hijo, que es Felipe. La primera, Angélica, se dedicó pues a estudiar contabilidad, pero luego no le gustaron ya los números y la dejó. El segundo, él es médico radiólogo, trabaja en el hospital regional aquí de Querétaro. Y como le digo, entonces inicié mis labores de ginecólogo en octubre de 1968. Después tuvimos otra hija, Erika. Ella se dedicó a ser maestra. Le siguió Patricia, que esa habla mucho, estudió leyes y es licenciada. Y la última, Claudia, que ella estudió diseño gráfico y ella vive en Canadá desde hace 7 años. Tenemos 21 nietos, 5 bisnietos y aquí estamos. Doctor, usted formó parte, se integró al Hospital Núñez Lara, al Sanatorio Núñez Lara, tan conocido y reconocido aquí en Querétaro. Nos remontamos nosotros al 1 de noviembre de 1949, cuando se coloca la primera piedra de ese sanatorio que vino a dar pues una gran novedad a los queretanos, porque hasta ese tiempo pues prácticamente no había un sanatorio especializado en que ahí pues nacieran los niños. Se dedica a la Virgen de Guadalupe, el Sanatorio Núñez Lara, uno de los más emblemáticos del Querétaro tradicional. Háblenos cómo era el sanatorio y cómo era cuando usted trabajó ahí. Bueno, pues para empezar, fue el primer hospital o sanatorio hecho es profeso para trabajar en eso. Los que existían antes eran casas antiguas, habilitadas para dar el servicio médico. Acá empezamos, no recuerdo exactamente, pero deben haber sido alrededor de 12 habitaciones. No estaba cubierto todo, sino tenía un jardín en medio, tenía 2 salas de parto, o sea, salas de expulsión y un quirófano cuando inició. Después de que yo regresé, se hicieron inversiones en donde se construyeron 2 quirófanos, terapia intensiva, cunero para los recién nacidos y las 2 salas de expulsión o partos. Las habitaciones subimos a 15, si mal no recuerdo. Y así fue más o menos creciendo. Trabajábamos en aquellas épocas bastante porque había días en que hasta 9 partos se atendían. Pasó el tiempo y pues empezaron a venir otros médicos, el doctor Arturo de la Isla, el doctor Miguel Hernández Frías, Manuel Frías Munguía, el doctor Alberto Vázquez Mellado, que trabajaba en la cosa del laboratorio, el doctor Rodríguez en la cosa de rayos X, y más o menos pues, venían algunas veces otros médicos y allí trabajábamos. Después empezaron a venir pediatras, el doctor Pacheco Ruiz, y ya después llegó mi hermano Antonio, que es pediatra. Él debe de haber llegado
en el año de 75. Y pues trabajaba atendiendo todos los servicios para los niños recién nacidos y problemas de niños con alguna enfermedad. Después, en 1980, llegó Juan, mi hermano, que él es internista. Y entonces empezó a hacer cargo de muchos pacientes, digamos así como de medicina general, por decir algo. Y luego en el 83 llegó Francisco, también como ginecólogo. Y entonces ya trabajábamos los dos en la atención de las mujeres pues, con problemas de partos o problemas ginecológicos. Digamos que el Hospital Núñez Lara es un lugar donde se daba la vida, nacían ahí tantos y tantos queretanos y queretanas, ¿no? Por eso lo recuerda tanto los queretanos de ese tiempo. Tenía su entrada originalmente por la calle de Juárez, pero en la década de los 60 que se abre Avenida Corregidora, nosotros que conocemos ya la fachada de la actualidad, se hizo otra fachada, otra entrada por Corregidora. En la parte de atrás, digamos, de lo que era el hospital, estaba Rayos X. Entonces, cuando abrieron la calle, se llevaron medio Rayos X. Entonces, pues ya no fue necesaria la entrada desde Juárez, porque ya había la entrada en Corregidora. Y entonces, de esa manera ya después, pues lo que era Juárez, pues ya quedó nada más como casa habitación. Claro, así es. ¿Recuerda usted alguna anécdota, algo que se haya vivido en ese lugar, un lugar que, como decía hace un momento, donde se iniciaba la vida de tantos queretanos? ¿Recuerda algo? En la actualidad, sin duda alguna, ha de haber muchísimos queretanos que le dicen: yo nací en este lugar, yo estuve en el Sanatorio Núñez Lara. ¿Alguna anécdota que quiera compartir con nosotros? Bueno, mire, ayer que me vino a poner una señorita enfermera en la venoclisis, me preguntó que cómo me llamaba. Ya le dije. Entonces me dijo: yo nací en el Sanatorio Núñez Lara. Pues le dije: no lo dude, que a lo mejor yo la traje al mundo. Y entonces me recordé de una vez una paciente también que encontré y me dijo: oiga, fíjese que usted atendió a mi mamá. Ah, qué bueno. Y me trajo usted al mundo. Bueno, me parece bien. ¿Tiene alguna queja? Pues no más que me dio una nalgada así. Usted sí puede, yo puedo decir que a usted la vi totalmente desnuda. De inicio de la vida. Inicio de la vida. Así es. Recordamos, por ejemplo, estamos hablando de la época de esos doctores como Francisco Alcocer Pozo, como Gustavo Camacho, como Salvador López Herrera, como Francisco Panchito Rivera. Era una época de médicos muy entrañables para los queretanos, muy conocidos, y que, aparte de que se conocían entre ellos, conocían perfectamente a sus pacientes. Era una atención más personalizada. Así es. ¿Cómo ha cambiado todo eso, verdad? Sí, efectivamente. Todos ellos eran muy cuates. Sí. Se peleaban más de alguna vez, me supongo yo. Porque como eran más grandes que yo, no me enteraba de todo. Luego, a mi papá se le ocurrió formar un lugar donde se reunieran los médicos, pues para tratar temas tanto médicos, sociales, tomarse una copita, y formó el colegio médico. Entonces, en el colegio médico, pues él fue el primer presidente, y ya le decían a él don Teofilito, porque don Porfirio, perdón, porque siempre volvía a salir: ¿quién quiere ser presidente? Nadie quería. Bueno, yo, decía mi papá. Y mi mamá le ayudaba en hacer las cenas, y se reunían en 5 de mayo, no recuerdo el número,
pero ahí en una casa que consiguieron se reunían una vez al mes. Así es. Y su padre también en 1942 participó en la conformación y fue el primer delegado de la Cruz Roja Queretana. También. Así es. ¿Cuál es el orgullo de ser médicos de tantas generaciones? ¿Su padre, usted, sus hijos? Pues bueno, es una satisfacción muy grande, porque creo yo que el médico mucha vida privada no tiene, tiene posibilidad de ayudar a mucha gente y también perjudicarla, si es un mal médico que no tenga ética. Pero en la actualidad todo eso se ha desvirtuado, dirigiéndose todo más bien a la cosa económica. Y bueno, pues todo como comienza también termina por los cambios y las evoluciones de los tiempos. En el año 2014, después de 65 años de servicio, el Hospital Sanatorio Núñez Lara cierra sus puertas. ¿Por qué cierra sus puertas? Bueno, ustedes me supongo que saben que el Hospital del Niño y la Mujer Así es. Tiene el nombre de mi papá. Así es. Entonces hubo al principio algunas fallas, algunas cosas ahí pues no me acuerdo si en la construcción, en el servicio, algo pasó. Y sacaban muchas publicaciones que en el Sanatorio Núñez Lara estábamos en la calle. Resulta que entonces pues disminuyó el trabajo, la dificultad de estacionarse igual, y empezó a bajar el ingreso de pacientes. Entonces pues se estudió la posibilidad de continuar de alguna forma y se encontró con que no, y por eso económicamente fue una de las razones por las que se cerró. Doctor Felipe Núñez Vera, estamos llegando al final del programa y yo quisiera que usted, como un queretano de toda la vida, que ha participado en el nacimiento de tantas vidas de queretanos, nos diera algún mensaje, sobre todo sobre ese trato que se tenía en el pasado como médico y casi como parte de la familia de todos los queretanos. Bueno, yo pienso que en la actualidad el problema es de que muchas veces en el trato del médico-paciente, son números los pacientes. Y anteriormente pues éramos, pues póngale que no amigos, pero sí, teníamos un trato más cordial, tanto del paciente hacia el médico, como del médico hacia el paciente. De tal forma que había una cierta compaginación mayor en el aspecto de entendimiento de los tratamientos y todo eso, que había problemas, lógico, que cometimos errores, igualmente sucede en la actualidad, a pesar de que hacen 20,000 estudios para dar un diagnóstico. Antes era más clínico. Entonces yo pienso que esa es parte de la diferencia de la medicina actual a la anterior. Así es. Pues, doctor Felipe Núñez Vera, este es un programa y un sencillo homenaje para ese trabajo que durante toda su vida, tanto su padre, el doctor Felipe Núñez Lara, como usted y su familia han dedicado a la medicina en Querétaro. Gracias por habernos recibido aquí en su casa, aquí en la calle de Escobedo, que al final de cuentas es una calle llena de tanta historia. Y yo quiero agradecerle a nombre de Conversaciones y de Radio y Televisión Querétaro que nos haya abierto las puertas de esta casa y las puertas también de sus recuerdos. Porque nosotros, como usted bien lo decía hace un momento, recordamos con mucho respeto a su padre, y el nombre de su padre, el doctor Felipe Núñez Lara, es el que lleva el Hospital del Niño y la Mujer. Gracias por habernos recibido. Gracias a ustedes. Pues muchas gracias, y amigos, pues nosotros le queremos agradecer que nos haya acompañado en este recuerdo que hemos tenido a uno de los lugares más emblemáticos de Querétaro. Sin duda alguna que usted que nos está viendo posiblemente nació ahí, en el Hospital Sanatorio
Núñez Lara. Mi nombre es David Estrada. Nos vemos la próxima semana.